Parte 3. Ahora cambiando de ubicación, la capital de la Federación Oriental, Kanagiri, similar a Ciudad del Rey de Elkia, el templo de la sacerdotisa donde vive la representante de las bestias guerreras. El patio del edificio central estaba lleno con un paisaje espléndido y natural, y donde había brechas, estaba pintado de rojo o negro. Uno no podía evitar pensar que es un jardín japonés. Esta área normalmente estaba prohibida a personas sin relación, y similares. Sin embargo, en ese momento, había una gran cantidad de personas reunidas cerca al estanque sagrado. Sacerdotisa Miko, ¿qué es el amor? Dinos, Miko. Quien estaba haciendo estas preguntas seriamente tenía cabello y ojos negros. Era un joven que vestía una camiseta con la frase "Yo amo los humanos" estampada en ella. Sentada en su regazo había una chica con cabello blanco y ojos rojos. Ellos eran el rey y la reina de Elkia, los únicos representantes de los Humanity, Sora y Shiro. La verdad tras la multitud era que esos dos estaban acariciando muchas especies de bestias guerreras, chicas animales, mientras hacían delicados y encantadores sonidos. En adición, había una larga cola de estas chicas observando con rostros que estaban estallando de envidia. ¿Qué debería responder? Hay mucho que decir. Hablando había una mujer que estaba sentada en el lado opuesto del tablero del juego. Nadie sabía su nombre real, y era una zorra dorada con dos colas exuberantes. Era la representante de las bestias guerreras que tenía total autoridad sobre la raza. Miko. He tenido la intención de preguntarles a ustedes dos. ¿Qué rayos hay en sus cabezas? Las tres personas estaban en medio de un juego llamado Gorrión de la Esquina. Era un juego único y tradicional en la Federación Oriental. Aunque tenía algunos aspectos en común con el Mahjong, era esencialmente un juego completamente diferente. ¿Qué? Está bien. Gané otra vez. Este juego es bastante interesante. Estaban acariciando las incontables bestias guerreras mientras hacían la pregunta poco seria de ¿qué es el amor? Aún así, habían dominado fácilmente este juego, el cual habían visto por primera vez y escuchado las reglas solo 10 minutos antes. En ese corto periodo de tiempo, habían formulado estrategias que maximizaban la eficiencia e innumerables jugadas, e incluso algunas pocas maneras de hacer trampa. Pero ese no era el problema más grande. Miko tenía sentimientos encontrados y sonreía con amargura mientras suspiraba. ¿Cómo demonios escaparon a mi persuasión? Díganme. Aunque dependía de sus 5 sentidos, Miko no pudo percibir ni el más ligero fallo en sus movimientos. Sora sonrió como hippie mientras le respondía. ¡Qué vergonzoso! Pero Shiro memorizó todas las cartas que estaban boca abajo mientras seguía sus posiciones. Y yo solo pretendí barajar para que pudiera controlar las cartas que ella necesitara. Esto no puede ser llamado trampa. En efecto, uno de los dos motivos por los cuales lo que hicieron no podía considerarse como trampa era que esos dos no habían visto las cartas de su oponente en lo absoluto, y solo estaban especulando lo que había en la mano de cada uno. Además, Miko hizo lo mismo. Estamos en el mismo bote, ¿eh? El segundo motivo era que ella perdió con ellos estando bajo las mismas condiciones. Solo habían estado hablando con ella por un tiempo, y aún así, ya la habían derrotado en un juego que había estado jugando por más de 50 años. Sus oponentes la habían enfrentado directamente con la fuerza para ganar, y la habían superado en términos de puntos. No había nada que pudiera hacer sobre ello. Había sido derrotada completamente, y aún así se sentía llena de alegría. Las mejillas de Miko se llenaron de ánimo mientras forzaba una sonrisa, mientras Sora comenzó a declarar sus demandas. Bien. Como se juró por los pactos, puedo pedir 3 cosas de ti y no hay problemas en eso. ¿No es así? Mirando a la sonriente Miko que no podía hacer nada, Sora continuó su discurso. Lo primero, te pido que tomes en cuenta los intereses de ambas naciones y que crees objetivamente una tabla de impuestos de acuerdo con la importación y exportación de la diferente mercancía. Comparado con Elkia, la Federación Oriental conocía sus recursos como la palma de sus manos. Eso debería haber sido lo suficientemente obvio. Entonces, la única persona que podía evaluar con precisión la brecha entre el poderío nacional entre ambos países, y también esmerarse en satisfacer los intereses de ambos lados, era Miko, la única representante de la Federación Oriental. No había ningún mejor candidato, ya que es implícitamente para tomar en cuenta los intereses de ambos países, los beneficios no pueden ir unilateralmente para la Federación Oriental. Miko admiró en su corazón el hecho de que nunca hubiera agujeros en sus planes, pero... En otras palabras, me están tirando encima todo el trabajo nuevamente. En el medio mes pasado, Sora y Shiro trabajaron realmente fuerte. Visitaron la residencia de Miko cada día y apostaron por los intereses de ambos países en juegos. En efecto, eran extraordinariamente eficientes en su trabajo. Habían salido victoriosos en cada juego contra Miko. Si pasaras por alto cómo lanzaron su sustancial carga de trabajo a ella, sería una hazaña impecable. El trabajo especializado debe ser asignado a aquellos que se especializan en él.
Ya que solo gastaste medio siglo en unificar este gran país, creo en tus habilidades. Al ver cómo Sora le respondía fácilmente, Miko se rió mientras frotaba su cabello. El sistema federal utilizado por las dos naciones combinadas parecía ser una referencia a los Estados Unidos de América de su mundo nativo. Este movimiento no tenía precedentes y por consiguiente involucraba numerosos obstáculos, los cuales requerían que se hicieran soluciones y compromisos. La fricción entre ambos países también necesitaba ser reducida al mínimo, así que decidieron dejar que Miko resolviera todas estas cosas. La verdad, ese era el enfoque más correcto. Aunque Sora y Shiro eran super gamers, no eran políticos. Sin embargo, la sonrisa forzada de Miko era por un motivo diferente. A partir de ese día, había intentado ganar contra Sora y Shiro muchas veces, y había fallado. Esta vez, ella pensó que sería capaz de ganar con un juego que nunca antes habían visto, pero aún así sufrió una hermosa derrota. Además, había utilizado un montón de trucos, esperando conseguir algunos beneficios para la Federación Oriental, pero el resultado es que había fracasado totalmente en engañarlos o ganarles. Sin embargo, para formular la política de esta manera, como Sora y Shiro dijeron, habría hecho chocar fuertemente los intereses de ambos países. Aún así, sea Elkia o la Federación Oriental, habría algunas pérdidas a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo definitivamente serían repartidos para ambos lados. Mirando los registros y las políticas documentadas, Miko no podía evitar suspirar. No tenía quejas. No obstante, ya que siempre había intentado engañar a esos dos con trampas, comenzó a sentirse un poco culpable. El problema recaía en la segunda petición que fue de paso. Está bien. La segunda petición es como siempre. Déjanos acariciarte, Miko. En efecto, ellos apostarían absurdamente los derechos de acariciar a Miko cada vez, antes de comenzar el juego. Bueno, ya que están considerando seriamente políticas gubernamentales, les permitiré tocar. Miko suspiró mientras observaba la pila de documentos que crecía constantemente. Luego, movió lentamente sus dos colas doradas hacia ellos para dejar que las tocaran. ¡Está bien! ¡Es hora! ¡Vamos, Shiro! Hoy debemos definitivamente hacer que Miko gima. Con ojos brillantes, Sora y Shiro se abalanzaron hacia Miko. Miko se rió con amargura mientras pensaba. Las bestias guerreras, que son la raza clasificada en el 14º lugar, pueden exceder los límites de las capacidades físicas de sus cuerpos. Era naturalmente imposible que los humanos lo consiguieran, e innecesario de decir, desafiaba las leyes de la física. El medio que utilizaban para hacer esto posible era apoyarse en los elementales dentro de su cuerpo. Toda la vida en este mundo tenía una cantidad de espíritus dentro de sí. Había circuitos espirituales para retener fuerza o hacer conexiones que eran como nervios, y los elementos externos, la magia, era lo que determinaba las posiciones. Como la 14ª posición, las bestias guerreras tenían una escasa conexión, y eran por consiguiente incapaces de utilizar magia. Pero en cuanto a los espíritus dentro de cada cuerpo, la única raza que era inconsciente de su uso eran los Humanity. Las bestias guerreras utilizaban la fuerza de los elementales de su cuerpo para alcanzar alturas que los humanos estarían impresionados. Un buen ejemplo sería la devastación de sangre que era utilizada por Izuna y Miko. Al controlar sus espíritus, podían mejorar el desempeño de su cuerpo y emitir un campo de autodestrucción. Esa era la habilidad de las bestias guerreras, pero el precio pagado por circular espíritus a través de sus cuerpos era un fenómeno especial que causa desórdenes interminablemente, y ese fenómeno específico tiene un gran impacto dependiendo de qué tan débil es el cuerpo de la bestia guerrera. El resultado era un desorden crónico de los espíritus dentro del cuerpo del usuario, y se ve especialmente en mujeres y niños, que era seguido de incomodidad. No era fácil resolver este problema solo. Después de decir tanto, lo que estaba tratando de comunicar era: Esponjosa. Esponjosa. Acariciar. Acariciar. Ante los toques de Shiro, Miko casi deja salir un sonido ecchi, pero se las arregló para no hacerlo dispersando su atención. Sora y Shiro, la técnica de estos dos de controlar los espíritus en el cuerpo de Miko era anormalmente inteligente. Aunque los Humanity no deberían ser capaces de ver los espíritus, incluso si eran de otro mundo, la técnica para controlarlos era parecida a la de alguien en el campo de la alta magia. Y aún así estos dos estaban... No paren, por favor. El resultado fue inadvertidamente la eliminación del desorden crónico en las bestias guerreras debido al uso de los espíritus de su cuerpo. Esto es, como lo llamarías, probablemente un masajista extremadamente carismático. Es normal que eso atrajera tan larga cola de espera, ¿no es así? ¿Qué más? Dijiste que querías 3 solicitudes hoy. Debido al toque preciso, casi gime, Miko lo reprimió forzosamente y aprovechó esta oportunidad para hacerles una pregunta a los dos. Es hora de explicarlo. ¿No es así? Por supuesto. Creo que tiene que ver con esta situación.
¿cierto? Miró a Sora y Shiro que estaban siendo abrazados por las bestias guerreras que eran desconocidas para ellos, mientras alternaban para acariciar a la multitud. En este punto, Miko había estado muriendo por decir eso, pero dejando eso de lado primero, ambos tenían su boca y nariz cubierta, y cada una envuelta en una toalla que parecía que Izuna les había prestado. Sora tenía puestas lo que parecían ser orejas de gato, y Shiro vestía orejas de conejo. Jibril estaba de pie detrás de ellos, y por una u otra razón, tenía colgadas ligeramente orejas de perro en su cabeza. Izuna se encontraba al lado de Jibril, con ojos ansiosos observando a Sora y Shiro que estaban acariciando a las chicas, como si esperara su turno. Luego, Miko entrecerró sus ojos para mirar a la última persona. En su línea de visión, había una chica vampiro que estaba agachada en el rincón de la habitación, y cuyo cuerpo estaba temblando constantemente. La noche pasada, después de que rechazamos la petición hecha por Plum, la vampiro que está por allá, fue por toda Kanagiri para hacer publicidad de las habilidades para acariciar de Shiro y yo. El resultado parecía ser una larga cola de espera de chicas queriendo ser acariciadas. Ellos claramente habían cubierto sus rostros y utilizado el espacio para desviar la atención de los demás mientras iban al templo de Miko, pero al momento de salir y caminar un poco, el escenario cambió completamente. Sora se encogió de hombros y se rió con amargura. Ella amenazó con seguir con este comportamiento problemático hasta que prometa salvar la raza de vampiros. Con que así es. Maestro, esto debería ser suficiente. Solo deberías utilizar un juego y apostar su cabeza, ganar y luego cortársela. Lo siento, pero este es un asunto importante que involucra la supervivencia de una raza entera. Una sola mirada de Jibril, que estaba emitiendo un aura asesina, causó que Plum se acurrucara en su esquina y dejara salir un grito de miseria. Eso es. Con respecto a mi tercera solicitud, por favor utiliza tu estatus como la única representante de las bestias guerreras para ordenarles que cuando tomemos la iniciativa de salir, no vengan a buscarnos. Si no, solo harán una fila fuera de la entrada de la casa de Izuna, y estaríamos tan asustados de entrar en su línea de vista que no podríamos ni tocar la puerta, y por consiguiente seríamos incapaces de explicar el propósito original de nuestra visita. Miko se veía como si tuviera mucho que decir, pero con el fin de escuchar cuál era su propuesta original, utilizó un tono cortante y habló. Abajo. Con solo esa oración, las chicas bestias guerreras estaban tan asustadas que su cabello se puso de puntas. Luego inclinaron repetidamente sus cabezas mientras luchaban para escapar del jardín del templo. Además, Shiro se estaba despidiendo en su dirección mientras observaba cómo se iban. Eso debería ser todo. Así que, ¿de qué querías hablar tan seriamente? Miko tenía una expresión de intolerancia cuando preguntó. Sora asintió solemnemente en respuesta. Sí. Es un asunto importante que coloca tanto a Elkia como a la Federación Oriental en juego. Sora comenzó el tema, y ya no tenía más su apariencia despreocupada. Tenía una mirada muy seria en su rostro, como si se hubiera encontrado un problema que era extremadamente difícil de resolver. En consecuencia, Miko procedió a sentarse al lado opuesto de Sora. Sora dijo, nadie... ¿Conoces la capital en el mar que se encuentra al sur de la Federación Oriental? ¿El país llamado Oceán? Ese es nuestro país vecino. Por supuesto que lo conozco. Es la nación de las Seirens. Seirens, clasificadas 15ª entre los Exid, que estaban por encima de los Humanity por solo un puesto, y un lugar por debajo de las bestias guerreras. Su capital estaba ubicada en las profundidades del mar, y ya que solo podían vivir bajo el agua, no estaban interesadas en adquirir territorios. Y también eran una raza con una ecología especial, y por consiguiente tenían transacciones mínimas con otras naciones, y estaban cerrados hacia el resto del mundo. ¿Cuál rayos es el propósito de traer a colación el país compuesto por esas personas? Miko los miró con esa pregunta en sus ojos. Sora respondió asintiendo vigorosamente. En efecto, esto es algo que los involucra, Miko. Sora inhaló profundamente. ¿Sabe? Como estaba diciendo, Miko, ¿qué es el amor? Diré esto una vez más. Si estás pidiendo pelea, puedo ponerte en una. La sonrisa de Miko se estiró a través de su rostro, pero despedía un aura que se veía como si estuviera preparada para activar devastación de sangre. Su piel se volvió ligeramente rojiza y dejó salir un gruñido. Si este video te gustó, recuerda suscribirte al canal. Próximamente habrá más contenido de este y otros audiolibros. No olvides dejar un me gusta y deja tu apoyo en los comentarios. Gracias por ver.